Muy buenos días. Buenos días a todos, a todas. Vamos a iniciar. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Trabajo Social les dan la más cordial bienvenida al foro La orfandad, secuela oculta derivada del fallecimiento por COVID-19. Les solicitamos mantener sus teléfonos celulares en modo silencio y agradecemos mucho su presencia. El día de hoy nos congratulamos de poder reunirnos de manera presencial en este foro que tiene como objetivo analizar las problemáticas sociales derivadas de la pandemia, como la orfandad por COVID-19 en niñas, niños y adolescentes desde una mirada interdisciplinar. Este foro se llevará a cabo del 5 al 9 de septiembre, de las 11 a las 13 horas, lunes, miércoles y viernes será de manera presencial, como el día de hoy, y martes y jueves se transmitirá por nuestro canal de YouTube. El día de hoy, para la inauguración de este foro, nos honran con su presencia la maestra Carmen Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bienvenida, maestra. Buenos días. Buenos días. El doctor Pedro Daniel Martínez Sierra, coordinador de este foro y profesor de carrera de la ENS. Y tenemos a un brillante exponente. Tengo el honor de presentar al licenciado Juan Martín Pérez García, coordinador del proyecto Tejiendo Redes Infancia. Y también la maestra Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la revista. Para la declaratoria inaugural tiene el uso de la palabra la maestra Carmen Casarratia, directora de la escuela. Adelante, maestra. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con mucho gusto a quien me acompaña en el presidium, doctor Pedro Daniel Martínez Sierra, maestra Tania Ramírez Hernández y el licenciado Juan Martín Pérez. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta inauguración de este foro tan importante y tan con un tema que realmente nos llama a cuidar, sobre todo el acercamiento que tenemos con niños y adolescentes. Agradezco también la presencia de Gaceta UNAM. Muchas gracias por acompañarnos, del área de comunicación social, su coordinadora, Oscar Guzmán, que se encuentra con nosotros, Carla, porque también con ellos se hace posible que podamos estar presentes a través del canal de YouTube de la escuela, la coordinadora de investigación, la maestra Araceli Borja, y mi coordinadora de gestión, licenciada Reina Ramos. Pues realmente para mí es un honor estar en esta inauguración, estar en el arranque de este foro. Gracias a alumnos que nos acompañan esta mañana y también público en general, profesores que están en esta vía digital que pues nos permite estar cerca a la distancia. Revisaba yo los contenidos que se estarán identificando durante esta presentación y realmente pues desde el día 1, que es el día de hoy, 5 de septiembre, hasta el viernes 9 de septiembre, que será pues una semana de análisis, una semana de reflexión ante un grupo de la población que realmente ha sido invisibilizada, ¿no? Que creo, de acuerdo a el análisis y las investigaciones que se han venido realizando, es por demás importante voltear la cara para conocer cuáles han sido estos efectos ante los entornos tan complicados y también tan devastadores que nos dejó la pandemia y que nos sigue dejando en el día a día. ¿Qué pasa con las y los niños? ¿Qué pasa con su situación
familiar, con su educación, con su manutención, con su desarrollo, su libre desarrollo, ¿no? Tanto personal, de su personalidad y de los derechos que les amparan como niñas, niños y adolescentes. Creo que son varios los temas, son varias las preguntas que estarán en el marco de este foro durante estos 5 días que pues nos llevan, insisto, no solamente a reflexionar, no solo a pensar, sino también a partir de los ponentes y las ponentes que han sido invitados. Felicidades, doctor, por ello. Él tiene profesor de carrera, como lo saben, cuya línea de investigación es esta, niñas, niños y adolescentes, y realmente pues no se ha quedado es una persona muy inquieta que ha estado trabajando a partir de diferentes espacios, ¿no? Y con estas investigaciones que estarán también acompañadas con diferentes asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, instituciones tanto gubernamentales como también por parte de algunas académicas y académicos de la UNAM, de la propia escuela, van a permitir nutrir mucho los contenidos, no solo en la parte teórica, en la parte del análisis y del estudio, sino también de la intervención desde el trabajo social. Entonces, muchas gracias por ello, doctor. Yo solo quiero desear que haya mucho éxito, ¿no? Y que estas redes y estos lazos que nos llevan a dar continuidad y dar este acompañamiento y seguimiento a temas como este, pues continúen de manera muy cercana, muy fuerte, y que pues nos siga comprometiendo a seguir trabajando con nuestras niñas, niños y adolescentes. Es por ello que, pues siendo 11:23 del día 5 de septiembre de 2022, doy formalmente inaugurado el foro La orfandad, secuela oculta derivada del fallecimiento por COVID-19. Muchas felicidades y pues que estos 5 días de trabajo, y ojalá que estén todas y todos muy participativos en las diferentes sesiones. Gracias. Agradecemos su mensaje, maestra, y a continuación iniciaremos las actividades del foro con la moderación, y tiene el uso de la palabra el doctor Pedro Daniel Martínez. Agradecemos su presencia, maestra, sabemos que su agenda es bastante apretada. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra. Estaré en la presentación de documental. Muy bien, muchas gracias, maestra. Muchas gracias, estimada maestra Casas, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por esta calurosa bienvenida y este preámbulo sobre esta semana de trabajo que nos convoca durante estos días. Buenos días a todas, todos y todes. Les doy la más cordial bienvenida a este foro. Saludo también a todas las personas, por supuesto, que nos acompañan en el auditorio 8 de marzo y a quienes nos verán a través del canal de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es para mí un gusto darles la bienvenida, y así como la maestra Carmen dio algunos agradecimientos, también por supuesto es importante mencionar a todas las personas que participaron en la organización de este foro. Nuevamente agradecer a la maestra Araceli Borja por todo su apoyo y a todo el equipo que la acompaña, que brindaron por supuesto todas las facilidades para la realización de este evento, al área de comunicación social, a todas y todos los prestadores de servicio social que me están apoyando durante toda esta semana, a Dilene, Jorge, quienes se encuentran también presentes el día de hoy, a exbecarias que también de alguna manera se están sumando al desarrollo de este trabajo y que me acompañarán durante toda esta semana. Renata, Alejandra, Samira, muchas gracias. Durante esta semana de trabajo, como se ha señalado, que comienza el día de hoy, 5 de septiembre, y concluye el 9 de este mes, contaremos con la presencia de importantes especialistas que abordarán desde diferentes ángulos el tema de orfandad por COVID-19, una secuela de la que poco se ha hablado en esta pandemia y que por supuesto cambia la vida por completo de niñas, niños y adolescentes.
A manera de introducción, debo señalar, por supuesto, que las figuras paternas, maternas, son una pieza clave en el desarrollo físico y en el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes. Los impactos pueden ser más graves cuando suceden a edades más tempranas, debido a la importancia que tienen en los procesos de socialización, en el establecimiento de los vínculos de confianza, el sentido de autoestima y, por supuesto, empatía. Estas ausencias los colocan en una situación de alta vulnerabilidad y altos riesgos en la vulneración de derechos humanos si no cuentan con redes de apoyo sólidas. En ese sentido, y para introducir al tema que nos convoca a este foro durante toda esta semana, exalumnas de Servicio Social, Eva Jerónimo, Mónica Morales, han desarrollado un video reportaje que lleva por título Orfandad por COVID-19, secuelas y rostros ocultos, que presentaremos a continuación. Les pedimos a quienes nos acompañan en la mesa del Presidium que se coloquen en la primera fila del auditorio para poder ver este material. diciembre pasado y desde entonces se ha extendido por el mundo, por lo cual ha sido declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Según la OMS, en el caso de la neumonía causada por el SARS-CoV-2, los síntomas son fiebre, cansancio y tos seca, aunque algunos pacientes pueden tener también dolores, congestión nasal, sangrado de nariz, dolor de garganta e incluso diarrea. Los síntomas comienzan siendo leves y aparecen de forma gradual. Su letalidad asciende conforme mayor es la edad de la persona infectada. Se calcula que a nivel mundial, desde el inicio de la pandemia hasta el 5 de mayo de 2022, casi 10.4 millones de niños en todo el mundo han perdido a uno de sus padres o cuidadores, ya sean primarios o secundarios, a causa de la COVID-19. Esto de acuerdo con las últimas estimaciones del Imperial College de Londres. Por otra parte, México ocupa el tercer lugar en alcanzar las tasas más altas de niños y niñas que perdieron cuidadores primarios o secundarios. Se calcula que en nuestro país más de 141.132 niños y niñas han sufrido la muerte de alguno de sus cuidadores principales. Hola, soy Lili, tengo 7 años y vivo con mi papá. La orfandad, de acuerdo con la UNICEF, es la condición que adquiere un niño o niña al fallecer uno o ambos padres. Incluso, esta condición también se adquiere a partir de la muerte de alguna de las personas cuidadoras, que no necesariamente son el padre o la madre. Mi papá, pues yo que voy a caer y se las protejo. Y como se fue, cuando mi papá estaba llorando, también fue la triste, hasta que voy a caer. Se hizo como aquí, por encima de los penes, o algo así. El cuidador principal de niños y niñas es la persona familiar o cercana que se ocupa de satisfacer las necesidades básicas, como bañarlos, vestirlos y darles de comer. Así también es la encargada de fomentar el desarrollo social y educativo, brindando de forma prioritaria el apoyo emocional. También es importante reconocer a aquellas personas que son cuidadoras secundarias, es decir, aquellas personas con quienes se suelen compartir alguna de las tareas previamente descritas. Pues mi mamá se fue, ahora yo voy a la escuela, pero me llevo mi papá, a mi tía, primos, así, casi no hemos salido, y eso.
querido supone una pérdida. El duelo es un proceso en el que una persona perdió algo importante para ella. Posteriormente se adapta y se dispone a vivir sin ella. Lo perdido puede ser una persona que ha muerto, una separación, pero también otros objetos de vinculación como la casa, un animal de compañía, la salud o el empleo. El duelo es un proceso de adaptación normal que engloba emociones, cogniciones, síntomas físicos y ciertos comportamientos que aparecen ante la pérdida de algo importante para la persona, la cual se adapta para disponerse a vivir sin ella. Es importante reiterar que es un proceso y no un estado. Siento algo como en mi garganta, que así triste. Pero la vida no lloro, se me ve como los ojos y quiero llorar. La pérdida de cuidadores primarios y secundarios en niñas, niños y adolescentes puede provocar efectos negativos en cuanto a respaldo financiero, cuidados, afecto, guía y atención. Además, vulnera varios de los derechos humanos de este sector poblacional. El aumento de niños y niñas en condición de orfandad puede aumentar las peores formas de trabajo infantil, como aquellas relacionadas con la cadena de narcotráfico, el reclutamiento ilícito por parte de grupos armados, la trata de personas y otro tipo de explotaciones económicas. Es un poco diferente, pero un poco triste y a la vez feliz. Pues a veces me tranquiliza como un cabello, porque me abrazo y El duelo cambia la vida de cualquier persona y es especialmente devastador para niñas, niños y adolescentes. Si estos no reciben el apoyo adecuado o si sus dificultades son especialmente graves, el estrés puede incluso cambiar la arquitectura de sus cerebros y dejarlos vulnerables. Es por esto que niñas, niños y adolescentes que hayan tenido alguna pérdida deben ser sujetos primordiales de atención, pues el estar en orfandad vulnera sus derechos humanos. Muchas gracias, es así, y a partir justamente de esta recuperación, de este testimonio que nos abre, por supuesto, una serie de reflexiones importantes sobre cómo niñas, niños y adolescentes que atraviesan por una situación de estas características lo están significando, lo están manifestando a través de sus palabras, a través de distintas expresiones que quisimos recuperar en el desarrollo de este video. Bueno, pues a partir de este video contamos justamente el día de hoy con dos especialistas de la sociedad civil, la maestra Tania Ramírez Hernández, a quien les pido ojalá que pueda apoyarnos ocupando nuevamente el espacio, directora ejecutiva de la Redim, y en este caso el licenciado Juan Martín Pérez García, coordinador del proyecto Tejiendo Redes Infancia. Les comento la dinámica de la participación. Va a ser bajo una modalidad de conferencia. Cada uno de los ponentes contará con 40 minutos para el desarrollo de sus presentaciones. Al finalizar, se realizará una ronda de preguntas, respuestas y comentarios por parte del público asistente. Por lo tanto, les animamos, por supuesto, a que puedan ir generando sus preguntas y sus comentarios a partir de la intervención de estos dos especialistas con los que inauguramos este foro. Iniciamos con la participación de la maestra Tania Ramírez Hernández con la conferencia La Sindemia por COVID-19 y su impacto en los derechos de la niñez mexicana. Me permito, por supuesto, leer su semblanza curricular. Tania Ramírez Hernández es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con máster en Proyectos Editoriales por la Universidad Autónoma de Madrid y en Materialismo Histórico y Teoría Crítica por la Universidad Complutense de Madrid. Además, cuenta con estudios de doctorado en Lingüística y Teoría de la Literatura por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, cargo que le fue designado en mayo de 2021. Anteriormente se desempeñó en el Colegio de México como asistente de investigación.
en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a cargo del área de vinculación social, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, como directora general adjunta del área de vinculación, cultura y educación, y fue encargada del despacho de la presidencia de julio a diciembre del 2020. Fue directora fundadora de la carrera de Derechos Humanos y Gestión de la Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha laborado en campamentos de trabajo comunitario, así como en proyectos de cuidado del medio ambiente y campañas de alfabetización por más de 10 años. Forma parte de la organización Hijos desde su fundación desde hace 20 años, así como del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos. En su trayectoria cuenta con participaciones sobre derechos humanos en seminarios nacionales e internacionales y colaboraciones en radio, televisión y prensa. Es coautora del libro México Indignado, Caminos por la Igualdad y cómo construir la paz en el México actual. Fue columnista del suplemento de Derechos Humanos de Milenio con el tema Lenguaje y Derechos Humanos. Ha participado como jurado en festivales de cine, ha sido asesora de proyectos y comisiones dictaminadoras de programas de fomento social. Estimada maestra Tania, le doy la más cordial bienvenida y cedo el micrófono para su presentación. Muchísimas gracias. Muy buen día a todas, todos, todes. Qué gusto volver a mi alma mater, siempre me da gusto volver a la UNAM y más ahora que se puede poco a poco ir pisando. La verdad es la primera vez que vuelvo a la Escuela Nacional de Trabajo Social. Híjole, desde hace mucho tiempo, en mi dirección en Redim seguro, pero desde hace mucho tiempo, entonces estoy muy contenta. Gracias a las personas que se acercaron al auditorio y gracias también a quienes nos están escuchando a través de las redes sociales. Mi agradecimiento, por supuesto, a la maestra Carmen Casas por la invitación y también al doctor Pedro Daniel por la invitación y toda la gestión enorme de esta semana imparable de actividades para pensar en un problema en el que nos hemos detenido poco a pensar, ¿no es cierto? La presentación que voy a hacer ante ustedes tiene que ver con una valoración, con un diagnóstico, con un balance que hacemos desde Redim sobre en qué estado estaba de suyo la niñez al enfrentar el COVID, para que ustedes se puedan hacer una idea de cuáles eran esas otras condiciones que simultáneamente acompañan a esta problemática de la orfandad por COVID, porque si bien es cierto que toca en estos días enfocarse en los efectos de la orfandad por COVID, pues hay otras muchas circunstancias que en simultáneo, paralelamente, pueden haber estado afectando la vida de niñas, niños y adolescentes. Entonces, no les voy a presentar absolutamente todo porque ustedes también lo van a poder consultar a través de la página, de las redes sociales de Redim, pero tiene que ver con un balance que hicimos en el primer año que pasamos ya enteramente en la pandemia, ¿no? Un balance hacia 2021 que justamente nombrábamos como discriminación y violencia contra la niñez durante la pandemia, un año de los efectos que estas otras formas de sindemia tienen, ¿no? Entonces, si me apoyan con la siguiente, porfa, creo que me voy a parar para que me paro y si me dan chance me quito esto. Estoy lejos de todo mundo, lo juro, pero es que caí en la quinta ola del COVID y me sofoco con esta cosa cuando hablo, perdón. Muy rápidamente, la niñez ya estaba en nuestro país en una situación de invisibilidad y de discriminación que se expresaba a veces en la institucionalidad pública y en el presupuesto. Esto quiere decir que hubo amenazas, quizás siguen ahí latentes esas amenazas a las instituciones públicas dedicadas a proteger y a promover los derechos de la niñez. Concretamente una de las instituciones, ustedes que se acercan a estos temas, que es pues fundamental en la historia de los derechos humanos de la niñez en nuestro país, que es el CIPINA, este Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que proviene de una ley general, que proviene a la vez de la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, México se puso a la altura en un pendiente histórico que tenía respecto de la Convención de los Derechos de la Niñez con este sistema,
y entrando en pandemia junto con todas las otras crisis, entra también en crisis este sistema que aunque fue construido por ley, y no solo por ley, sino con la validez de haber tenido el respaldo de personas de la academia, de personas de organizaciones de la sociedad civil, la participación de otras instituciones, pues entra en una suerte de crisis política ante una incomprensión de su sentido y de su razón de ser, y tenemos ahí todavía latente la tentación de que pueda ser una de las instituciones que sean subsumidas a otras instituciones, concretamente en este caso el DIF, lo que desde nuestra perspectiva implicaría una regresión en términos de derechos, porque precisamente el CIPINA se construye como un sistema que articule toda la acción de las instituciones públicas con un enfoque de derechos, y entonces pensar en que eso se reduzca en términos políticos a estar subsumida, en este caso al DIF, es regresarnos al México de hace 30 años, ustedes no se acuerdan porque están más jóvenes, pero regresarnos al México de 30 años y entregarle a una institución pública el encargo de la niñez, lo cual dejaría de tener enfoque de derechos, porque si hablamos de enfoque de derechos es todo el Estado haciéndose cargo, y es decir, se perdería desde el DIF, que además está dentro de la Secretaría de Salud, como saben, pues perdería todo el peso político que tiene, no solo en el papel, sino que había ganado, ¿no? Eso también creo que hay que decirlo, la vía de los hechos se había ganado, y México se puso en clave de moverse por la niñez hasta este momento. Entonces, bueno, esto coincide también con la entrada de la pandemia, me parecía importante que lo pudieran observar. En términos de presupuestos también, pues hubo algunas reducciones de presupuestos en rubros relacionados con la niñez, sobre todo aquellos orientados a la protección y defensa de los derechos humanos y a la prevención de la discriminación. En el famoso anexo 13 del presupuesto de gobernación bajamos de 10 o de 7 millones de pesos en cada caso a 1.5, ¿no? El presupuesto en total presentaba un incremento, ciertamente, pero menor al de los años anteriores, y que además cuando lo compulsábamos con la inflación prevista por la Secretaría de Hacienda, pues sale casi igual, digamos, ¿no? ¿Me ayudan con la siguiente? Listo, estas son otras de las afectaciones a los recursos que había. Seguimos todavía con una disminución en el presupuesto de salud, fíjense, el 8.6%. Cabe destacar aquí que muy probablemente por términos presupuestarios como este que señalamos, pero también por decisiones políticas, hubo otro declive no solo en presupuestos sino en vacunación. México cayó severamente en su esquema de vacunación básica durante la pandemia, y estamos hablando de que podríamos haber revertido entre un 60 y 64% la vacunación, la cobertura de la vacunación en su esquema básico a la niñez, ¿no? Otros programas específicos enfocados a la niñez estuvieron también en desatención, en omisión. Es el caso de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Se redujo el presupuesto del Programa de Expansión a la Educación. Seguimos teniendo este pendiente de acciones o programas que puedan ser capaces de sustituir a las estancias infantiles, a las madres, tendría que ser madres y padres trabajadores. Ustedes recuerdan que las estancias infantiles fueron una de las primeras eliminaciones de programas institucionales que se tuvo en la actual administración, y bueno, reducción de recursos destinados también a investigación y persecución de delitos cometidos en materia de derechos humanos en términos de presupuesto. La siguiente, por favor. ¿Cómo enfrenta entonces nuestro país el derecho a la salud en mitad de la pandemia? Bueno, ya entrados en pandemia en 2029. Déjenme hacer un paréntesis. Redim, desde que inició la pandemia, y Juan Martín fue muy vocal en ese sentido para hacer un énfasis en el hecho de cómo la niñez podría estar siendo, cómo podrían estar viviendo una pandemia no únicamente aislados de un sistema social y de un sistema económico, sino cómo las distintas condiciones en las que vive la niñez, en las que vive en general la sociedad y vivimos las personas, pueden afectar de manera múltiple la llegada de una sindemia. Es decir, se vive distinta la llegada a una pandemia si se tienen más o menos recursos, si se tiene mayor o menor garantía de derechos. Entonces de ahí, desde Redim se empezó a hablar, desde Redim y otras voces, digamos, pero para hablarlo en términos de niñez, se empezó a hablar de un enfoque sindémico, es decir, cómo esa sindemia llega a contagiarse de otras vulnerabilidades y de otras condiciones para poder analizar las afectaciones diferenciadas, a veces más crudas, una vez llega una pandemia, ¿no?
Entonces, ¿cómo estaba el derecho a la salud en mitad de la pandemia? Ya les decía que hubo cobertura, falta de cobertura en la vacunación, desabasto en medicamentos para enfermedades graves y también rezagos en la alimentación saludable ante el retorno paulatino de las escuelas en presencial. Por supuesto, hubo una exclusión de niñas, niños, adolescentes de la política de vacunación contra COVID-19. Ustedes saben que muy recientemente México se puso a la altura de la deuda que teníamos en términos de la vacunación, ahí donde ya había evidencia científica de que no había afectaciones graves o graves que pudieran, digamos, eliminar el criterio de la urgencia ante la vacunación de la niñez, cuando además ya no solo la OMS, sino propio COFEPRIS de nuestro país había aprobado una de las vacunas de las farmacéuticas, e incluso lejos de toda esta discusión de no queremos hacerle gordo a las farmacéuticas, pues el propio desarrollo científico y tecnológico en nuestro país y en la región estaba dando nuevos insumos, vacunas de países hermanos, que de todas formas no se utilizaron hasta muy recientemente. Entonces eso nos parece que implicó un acto de exclusión. Además, textualmente en la política de vacunación no se decía en qué términos prioritarios iba a entrar la niñez. Sí se decía que primero comorbilidades, primero personas mayores de 60, etcétera, pero la niñez nunca estuvo mencionada como un objetivo programado en la estrategia de vacunación, y eso nos parecía serio. Les decía que hubo una caída en la vacunación de enfermedades del esquema básico, una falta de abasto a medicamentos como el cáncer. Recordarán que incluso de pronto padres y madres detuvieron el tráfico frente al aeropuerto y hubo otras manifestaciones porque el abasto de otros medicamentos también llegaron a hacer afectaciones a su derecho a la salud, ¿no? De acuerdo con las estadísticas de defunciones para 2020 que maneja el INEGI, 2.077 niñas, niños, adolescentes perdieron la vida como consecuencia de tumores, de las llamadas neoplasias, lo que se tradujo en 5.7 defunciones de niñas, niños y adolescentes cada día en el país. No es una cuestión menor, ¿no? Y hasta diciembre de 2021, en este corte de caja, digamos, de un año entero que les comentaba, 82.234 niñas, niños, adolescentes habían sido infectados por COVID-19 y también, bueno, acá no traje esa cifra, pero si recuerdan, también hubo defunciones de niñez por motivo del COVID, con lo cual no es cierto que a la niñez no le pasaba nada, ¿no? Siguiente, por favor. Los rezagos en el derecho a una alimentación saludable, también una vez se dio el retorno a clases, representan también una afectación al derecho a la salud, ¿no es cierto? Porque cuando estuvimos, lo recordarán, en virtual solamente, una de las críticas que se hacía es todos esos esfuerzos que se hicieron por retirar de los entornos escolares los alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, toda la comida basura o toda la comida chatarra. De pronto nos fuimos a Zoom y en el comercial te lo volvían a poner, ¿no? Se lo volvían a poner a la niñez. Entonces ahí hubo que dar una pequeña batalla para decir, pues si los ambientes educativos se transforman a la virtualidad y a las televisiones o radios, pues también ahí tiene que acompañarse esas medidas de intentar hacer ambientes más saludables, menos obesogénicos. Y una vez se regresó a la presencialidad, pues hubo otra vez que dar esta batalla, ¿no? De ahí que uno de los planteamientos que hagamos desde Redim y también con la Alianza por la Salud Alimentaria sea poder formalizar el acuerdo por el cual se oficializaría el contenido, concretamente esto que les estoy hablando, en la materia de vida saludable que se supone tiene que estar en la currícula de educación. Adelante, por favor. Si hablamos de la orfandad por COVID-19, ustedes recordarán que México se ubicó como el país con más niñas, niños que enfrentaron la muerte de uno o de ambos padres. En ese entonces, al cierre de 2021, se hablaba de 178,000 y que perdieron a cuidadores primarios y cuidadores primarios y secundarios. Podría ser hasta 275,800 de acuerdo a The Lancet. Se acordarán que fue hasta que esta revista científica levantó la atención sobre este asunto que en México nos pusimos a pensar en términos más amplios o más sociales qué podría estar pasando con esto de la orfandad por COVID, ¿no? Creo que aquí hay, en esta idea hay dos elementos importantes que destacar. Uno, México y Brasil muy probablemente siempre serán de los países en donde más se cuenten casos, y eso también hay que ponderarlo, digamos, porque somos países muy poblados, entonces en términos numéricos siempre vamos a ser de los países que cuenten más casos de, pero eso no quiere decir
que no se haya tenido una omisión desde el principio en el registro de estos casos de orfandad por COVID. Y a mí me consta, porque yo no estaba en Redim todavía, estaba Juan Martín, y Redim fue de los que, cuchillito de palo, desde el principio de la pandemia dijeron, tenemos que levantar un censo para saber de qué estamos hablando, para poder dimensionar este problema y entenderlo como problema público, ¿no? Y no solamente se dijo, levántese un censo, sino hasta se ofreció apoyo, ¿no? Nos juntamos con la Escuela Nacional de Trabajo Social, con quien haga falta, para poder levantar ese censo, que en su momento, miren, habría sido tan sencillo como poder desagregar una pregunta en los registros y los reportes de defunciones, ¿no? ¿Esta persona tiene hijas, hijos menores de 18 años? Sí, no, ¿cuántos? Y con eso simplemente ya tendríamos una dimensión. Lo que hace The Lancet, lo que hizo también ¿cuál era esta otra fuente? Salió en el reportaje. Una universidad británica, lo que hacen es un cálculo de los datos de mortandad por COVID con el exceso de mortandad, que también en días recientes supimos que hubo en México un exceso de mortandad, que obviamente quiere decir COVID no diagnosticado como tal, ¿no es cierto? Entonces, ante estos cálculos, lo que se hace es decir, bueno, pues podría haber hasta tantas y tantos niños y niñas que estén en orfandad por COVID. Entonces, idea principal número 1, México fue omiso en levantar un censo mínimo desde el principio para poder hacerlo. Y como decía mi abuela, siempre hay un buen momento para sembrar un árbol, hace 60 años y hoy. Entonces, esa omisión que en su momento nos habría dado mucha información, y no solo información, sino elementos y herramientas para enfrentar el problema público, pues no solo no lo hicimos, sino que seguimos sin hacerlo. Al día de hoy, que por supuesto han bajado los datos de mortandad, etcétera, seguimos sin hacer ese levantamiento. Ahora nos va a costar mucho más en el próximo levantamiento, yo que sé, de la ENEGI, de la INSANUT, a ver si sí se levanta la encuesta de salud, etcétera. Nos va a costar mucho más trabajo poder determinar esto. Segunda idea que les quería decir, perder cuidadoras y cuidadores primarios y secundarios. Qué importante era, a la luz de lo que estamos viviendo, entender a las familias en plural, ¿no? A la diversidad de las familias, no nada más en términos de la diversidad sexual, sino entender que en México y en muchos más países, por supuesto, me atrevo a decir que esto es global, las familias son diversas, ¿no? Y en un país como el nuestro, en donde la migración por motivos económicos existe, etcétera, pues por supuesto que las familias ya no son papá, mamá, hijo, hija, perrito y casa de 2 casas, ¿no? De 2 aguas, ¿no? Las familias son mucho más diversas, los hogares están compuestos de maneras distintas, y esto también complejiza entonces la situación, porque ya no es nada más usted tenía hijo o hija, sino usted tenía alguna persona menor de 18 años a su cuidado, ¿no? Probablemente ante esto estemos hablando de una dimensión mucho mayor. En su momento el DIF mencionó que existían aproximadamente 118,000 niñas, niños en orfandad por COVID-19, pero esta fue una declaración en un esfuerzo del DIF Ciudad de México, intentando hacer una ponderación nacional, pero no tenían ni fuentes verificables, ni un contexto del cual hubiera salido esta cifra, nos sigue faltando, y bueno, en nuestra opinión esta omisión dolosa deja a niñas y niños en una situación de vulnerabilidad. Ya lo decía el documental antes, ante la pobreza, el trabajo infantil, la violencia sexual, el embarazo temprano, el abandono escolar, etc. Déjenme decir algo, no es que la orfandad de suyo implique una violación a los derechos de niños, niñas, adolescentes. Es la omisión del Estado a entrar en esas vidas con conocimiento, con enfoque de derechos, a desarrollar un plan de restitución de derechos si es que hubo derechos vulnerados, lo que sí les deja en esa situación. No sé si me explico, no es una consecuencia directa, pero la falencia institucional del Estado mexicano para poder entrar a garantizar esos derechos que pueden verse vulnerados ante la orfandad por COVID, esa sí es una violación a esos derechos humanos, ¿no? Bueno, el retorno a las escuelas también estuvo marcado por riesgos y limitantes en el derecho a la educación. Esto me parece importante decirlo porque esas afectaciones de las que hablamos ante el COVID-19 o por la orfandad también están entremezcladas con otras situaciones y condiciones, ¿no es cierto? Supimos, bueno, México fue, no sé si están al tanto, pero el penúltimo país de nuestra región en volver a clases presenciales, ¿no? Ahí donde el mundo había vuelto a la escuela presencial hacía mucho tiempo,
esta suerte de desprecio adultocéntrico desde el cual se pensaba que niñas, niños no iban a ser capaces de administrar la pandemia y no iban a ser capaces de seguir las medidas biosanitarias, etcétera, marcó el no retorno a clases. Un prejuicio en contra de la niñez, eso hay que decirlo, fue lo que tuvo como efecto una decisión institucional de no volver a clases. Y nos dieron una lección enorme, no me dejarán mentir. Pero niñas, niños, adolescentes volvieron a las clases y no hubo ningún pico en los contagios. Los contagios se daban en el Guadalupe Reyes, en tus vacaciones de Semana Santa, etcétera. Pero la niñez me parece que fue, ojalá lo podamos entender en términos de un aprendizaje social también. La lección que nos dieron fue muy importante. Por supuesto que entendían la gravedad de lo que les estaba pasando y por supuesto que podían mantener las medidas de seguridad. Y lo más grave, en toda esta discusión, yo recuerdo que había momentos en donde consultas Mitofsky y etcétera decían, los papás y las mamás quieren que vuelvan a las escuelas ya los niños, 7 de cada 10 no creen que sea el momento, etcétera. Pero nadie le había preguntado a las niñas y a los niños qué querían. Y algunos ejercicios, como esta consulta que les digo en la comisión local acá de la Ciudad de México de Derechos Humanos, reveló que la pirámide estaba exactamente al revés. 7 de cada 10 niñas, niños, adolescentes sí querían volver, ¿no? Y no solamente sí querían, sino estaban preocupadas y preocupados. Y no les preocupaba contagiarse, les preocupaba contagiar a sus abuelos, abuelas, a sus familiares. Entonces, por supuesto que había una conciencia ahí que no supimos reconocer, ¿no es cierto? Tenemos además un riesgo ahora, porque 1,5 millones de personas entre 3 y 18 años ya no se inscribieron al ciclo escolar 2021 por motivos asociados al COVID-19. 529,000 ya no se inscribieron por falta de dinero o falta de recursos y 310,000 tampoco lo hicieron porque tenían que trabajar. Entonces estas son esas otras precondiciones de pobreza, de falta de cobertura en la supervivencia, que mezclados con la orfandad por COVID, pues se pueden convertir en un riesgo que se potencia, ¿no es cierto? Sabíamos ya que el 16.4% de las personas entre 3 y 17 no asistían a la escuela en México, estamos hablando de más de 5 millones, es un poco menos entre mujeres, aumenta en los hombres, y en particular una tercera parte de la población entre los 3 y los 4 años en preescolar no asistía a la escuela, y una cuarta parte de las y los adolescentes entre 15 y 17 tampoco ya estudiaban, y esto lo supimos ya desde el censo 2020. La que sigue, por favor. Hay otros efectos sindémicos también que tienen que ver con esto, y en Redimen en el año pasado y en este año hemos intentado hacer énfasis en esto, que son, y se mencionaba ya, las dinámicas de reclutamiento y de desaparición de niñas, niños, adolescentes. Lo que estamos observando es que hay, pues sí, es muy lamentable, pero hay que decirlo, hay un incremento en estas dos prácticas delictivas, incluso podrían ser no solo prácticas delictivas, sino violaciones graves a los derechos humanos. Cuando hablamos de desaparición, si hay intervención del Estado, ustedes saben que eso lo convierte en una desaparición forzada y es una violación grave, y es una situación que está viviendo la niñez y la adolescencia en nuestro país. Se calcula, es un rango amplio, pero miren, entre 145,000 y 250,000 niñas, niños, adolescentes podrían estar en riesgo en riesgo de reclutamiento o de utilización por parte de grupos delincuenciales, del crimen organizado, y este riesgo de ser reclutados tiene que ver con muchas variables, como la presencia de la violencia en el territorio, la falta de recursos económicos, las dificultades familiares que se enfrentan. Escuchen esto que les voy diciendo en clave de cómo podría ser una familia que pasó por una pérdida por COVID y cómo estos riesgos podrían verse incrementados y sumarse a los riesgos de reclutamiento que les digo. Para 2021, esto es una tragedia porque miren, me estoy dando cuenta, esta cifra la cerramos en 2021 y eran 12 niñas, niños, adolescentes reportados cada día como desaparecidos. Al día de hoy, bueno, a la semana pasada que lo cerramos por el 30 de agosto, que es el día en contra de las desapariciones forzadas, sabemos que no fueran 12 reportes diarios, sino que fueron 17. Y a lo mejor cerramos el año con 18. O sea, hay una deficiencia de fiscalías para subir la información tan grande que esta cifra ha ido subiendo de 12 hasta muy probablemente 18. Al día de hoy 17 punto algo. Bueno, cada día este número de niñas, niños, adolescentes reportadas como desaparecidas o desaparecidos.
Afortunadamente, en torno al 80% se recuperan con vida, que es una cifra esperanzadora, ¿no? Pero de todas formas, el dato, no sé qué opinen ustedes, a mí me parece que es brutal. Y lo grave es que de ese 80% que sí logran regresar con vida, la carpeta de investigación se cierra. Una vez apareció la adolescente, y no sabemos qué vivieron en ese tiempo, no sabemos si fueron víctimas de otros delitos, no sabemos qué fue lo que sucedió, y en ese no sabemos, tampoco sabemos dónde están más de 100,000 personas desaparecidas, y no sabemos, entre comillas, la dinámica que hay detrás de esas desapariciones, ¿no es cierto? Una sobrerepresentación de las mujeres en este delito, creo que es importante que lo sepan. Ahí donde en otras formas o en otras expresiones de la violencia son los varones quienes puntúan, lesiones por arma de fuego, etcétera, homicidio también por arma de fuego, son los niños y los adolescentes quienes más están, digamos, arriba de los datos. En desapariciones son las mujeres, es decir, las niñas y las adolescentes, quienes están desapareciendo más. Siguiente, quienes están siendo más desaparecidas. Hay otras condiciones de violencia que les afectan. Fíjense, durante este corte de caja que les digo del año 2021 se registraron 994 homicidios dolosos de niñas, niños, adolescentes, 1.246 homicidios culposos en la misma población. La violencia armada dejó un saldo de 728, digamos, del total de aquellos dos, 728 fueron homicidios con arma de fuego a niñas y niños. En total, los homicidios de personas entre 0 y 17 años aumentaron de 2.182 a 2.240 de enero a noviembre, digamos, en el comparativo de 2020 al 2021, ya un año en el que estuvimos 100% en nuestras casas, digamos, ya en 2021 incrementaron estos datos de homicidios y de homicidios por arma de fuego, un incremento del casi 3 puntos porcentuales, 2.7. Si hablamos también, por ejemplo, de violencia familiar, del 1 de enero al 5 de diciembre, digamos, en ese año del 2021, 12,000, no, casi 13,000 niñas, niños, adolescentes fueron atendidas en hospitales de México por violencia familiar. De estas, otra vez, el 88.3 eran niñas y adolescentes, y mujeres adolescentes, ¿no? Sabemos que este dato es, ojo, de quienes fueron atendidas en los hospitales de México. Imagínense quienes no llegaron a los hospitales, ¿no? Puede haber un subregistro ahí. Y si hablamos de violencia sexual, pues es más o menos lo mismo. 6.814 niñas, niños, adolescentes fueron atendidas en hospitales del país por este delito, siendo casi 93, aquí sí es impresionante, 93 niñas y adolescentes mujeres, ¿no? Me parece importante decirlo porque otra vez fue un año entero en el que estuvimos guardadas en nuestras casas, ¿no? Entonces, ¿dónde están los agresores, ¿no? ¿Quiénes violentan sexualmente a las niñas y a las adolescentes? Pues esto se convirtió en algo mucho más evidente. Ojalá esa evidencia nos sirva también para denunciar y cambiar esta situación, ¿no? El incremento en los índices de pobreza y pobreza extrema también son una pauta bajo la cual hay que leer los efectos de la orfandad por COVID, y tiene que ver con cómo la pobreza incrementó en nuestro país, por más que se nos dijo en un momento que iba a ser como, no sé si se acuerdan de esa mañanera, ¿no? Pero que la pobreza iba a tener un dibujo como de una L, ¿no? Que iba a caer el ingreso y que nos íbamos a mantener ahí, pero nuestro jefe del ejecutivo nos decía que en realidad fue como la B de la victoria. Sí cayó la pobreza, pero repuntó. Aquí sí, no suele ser así, pero aquí sí tenemos otros datos, los datos del Coneval, que dice que entre 2018 y 2020 la pobreza en niñas, niños y adolescentes ya había incrementado 2.3 puntos porcentuales a nivel nacional, y la pobreza extrema, fíjense, entre niñas, niños y adolescentes del país aumentó casi 2 puntos porcentuales también, ya del 18 al 20. Niñas, niños y adolescentes son el grupo de población en México que más vive pobreza y pobreza extrema, y no sobra decirlo, son la tercera parte del país, no son un grupo minoritario que vive en pobreza y pobreza extrema. La tercera parte de nuestro país, que es la niñez y la adolescencia, viven en pobreza y pobreza extrema. De esta tercera parte del país es el grupo de población que más vive en pobreza y pobreza extrema. Esto se junta también con el asunto de la niñez trabajadora. De acuerdo a un análisis que hacen la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF, perfecto, gracias,
hay un cálculo por el cual por cada punto porcentual que incrementa la pobreza, es casi 1 a 1, incrementa un 0.7% el trabajo infantil. Bueno, pues si sabemos que la pobreza incrementó, y más en este grupo de población, por supuesto que es de calcularse que el trabajo infantil vaya al alza, ¿no? Esto podría representar 285,000 nuevas personas entre los 5 y los 17 años en situación de trabajo infantil, ¿no? A nivel nacional, 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes estaban ya en situación de trabajo infantil en 2019, es el 11.5% de esta población, y 38, casi 40% de estas niñas, niños y adolescentes eran mujeres, mientras que el 61% hombres. Listo, estos son más o menos los datos de ocupación de niñas, niños y adolescentes. Preocupa aquí no solamente que la niñez trabaje, y ahí lo relaciono con esto que se exponía en el documental de cuáles son las preocupaciones. Hay otros fines, otras formas que pueden ser incluso positivas en términos del desarrollo, de la pertinencia cultural, de la pertenencia comunitaria, cuando hablamos de trabajo, del rol que tienen niñas, niños y adolescentes trabajadores. Lo que aquí preocupa son las condiciones de explotación, las condiciones que ponen en riesgo su salud, su integridad, y que ponen en riesgo su vivencia plena de otros derechos cuando el trabajo se mezcla con esto, ¿no? La niñez migrante también, híjole, y ahí siempre es donde se nos borra la estadística, ¿no? Así como sabemos de niñez desaparecida, pero niñez migrante desaparecida, nos va a tomar mucho más saber de cuánto estamos hablando. También si imaginamos este efecto de la orfandad por COVID en la niñez migrante en nuestro país, si no sabemos la local, imagínense la de niñas y niños que viven o transitan por nuestro país durante esta pandemia, pues mucho más alta. Los datos que tenemos, y se los resumo en general, son que pese a que en una ley de migración, en una reforma que se hizo muy positiva en 2020 para que no se detuviera a la niñez migrante, para que el principio de reunificación familiar se cumpliera, etcétera, es uno más de esos casos de éxito donde la ley es de oro y la realidad es de lodo, ¿no? Incrementaron muchísimo las detenciones en nuestro país, casi un 402% detenciones. Obviamente el Instituto Nacional de Migración no dice detenciones, se usan otros eufemismos, ¿no? Pero fue detenido más de un 400% en niñez en nuestro país. Si hablamos de repatriaciones de Estados Unidos hacia México, también incrementaron. Y las que bajaron un poco fueron las deportaciones de México hacia los hacia los países, que sabemos sobre todo son Guatemala, El Salvador y Honduras. Es decir, México sí se convirtió en el muro, ¿no? Nos convertimos en ese muro y lo pagamos al final, carajo, como decía Trump, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, hay otras preocupaciones desde la niñez y la adolescencia, el derecho a la participación, el derecho a la información, también han estado comprometidos en toda esta atención de la pandemia, el derecho a un medio ambiente sano, por supuesto que ahora también sabemos estas correlaciones, el derecho, cuando les hablaba del derecho a una alimentación sana y saludable, pues nos dimos cuenta de que la obesidad y el sobrepeso y estas cuestiones que no habíamos quizá tomado conciencia de la gravedad, sobre todo cuando hablamos de niñas, niños o adolescentes, pues se convirtieron en comorbilidades, ¿no? Directamente factores que te pueden llevar más rápidamente a la muerte. Entonces, esas otras preocupaciones o condiciones que vivió la niñez y que sigue viviendo la niñez en este tiempo, nos parecía que había que colocarlas acá a la atención, y me parece que ya estamos listo. Bueno, creo que lo he abordado más o menos, las violencias del machismo y el adultismo, esta mezcla tóxica que se expresa, ya lo vimos, en desapariciones, en violencia sexual, etcétera, pues es otra de las condiciones que habrá que observar a la luz de la orfandad por COVID. Y listo, me parece que ya estamos. Sí, estas son algunas recomendaciones de política pública a raíz de este balance, pero bueno, creo que era importante poder hacer una lectura amplia, complejizada, de cuál es esa sumatoria de condiciones y de factores de vulnerabilidad para poder entender también de mejor forma qué puede querer decir la atención a la niñez que pasa por orfandad por COVID, y sobre todo recordando que
una obviedad que no termina de ser obvia en este país, que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos, ¿no? Entonces, la orfandad no es algo que les pone en desgracia, les pone en una precondición de vulneraciones a sus derechos. Y eso quiere decir que el Estado y sus instituciones tienen que entrar con planes de restitución, con programas preventivos, incluso, como en su momento se debió de hacer, para que estos efectos sean más tenues, más leves y que no se incrementen en términos sindémicos, como lo estuvimos viendo ahora, en función de todas esas otras condiciones que viven, ¿no? Listo, muchas gracias. Muchas gracias, estimada maestra Tania. Este recorrido que nos ofrece en esta primera presentación, donde hay un diagnóstico, por supuesto, muy pormenorizado sobre la alta vulneración y violación hacia los derechos humanos. En el renglón específico, en este caso de orfandad, nos damos cuenta que hay una falta de datos, una falta de información desagregada que nos permita poder identificar realmente los impactos que está teniendo esta secuela oculta, como hemos mencionado en este foro, sobre los temas, en este caso de orfandad. Y me parece que la falta de datos, la falta de informaciones alrededor de este tema, pues por supuesto coloca a las infancias, a las adolescencias en una situación de invisibilidad, porque el hecho de que no tengamos datos, no tengamos informaciones alrededor de este tema y solo generalidades, contribuye en esta percepción de que la niñez es irrelevante para los gobiernos actuales. Por eso necesitamos estos datos desagregados para que se puedan diseñar políticas públicas, sobre todo ante realidades tan complejas que vivimos en este país. Pues muchas gracias, maestra Tania. Ahora voy a hacer la presentación del licenciado Juan Martín Pérez García. Voy a leer, por supuesto, su semblanza curricular. Él es psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha coordinado durante 5 años consecutivos la publicación de La Infancia Cuenta en México, un diagnóstico estadístico sobre la situación de la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Participó para lograr el Sistema Nacional de Protección Integral en la construcción de la Ley General de 10 por la Infancia en México. Es uno de los 8 integrantes representantes de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA. Ha sido formador y conferencista internacional sobre derechos humanos en distintos espacios. Sus aportes y experiencia le han permitido recibir premios y reconocimientos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría de Salud, CONACYDA, Premio Visionaris y Reina Sofía de España, entre otros. Estimado licenciado Juan, le doy la más cordial bienvenida y cedo los micrófonos. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Pero también creo que me voy a acomodar aquí de lado. Bueno, creo que se alcanza a mirar ahí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que en realidad lo que va a hacer es complementar la información que mi colega Tania ya, digamos, como planteó. Lo que me gustaría es iniciar leyéndoles brevemente la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña de hace 33 años, 20 de noviembre de 1989. Y entonces establece en su artículo segundo, dice textual: los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, social o la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o sus representantes legales. Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores o sus familiares. Y hay
vinculado. Recuerden que la Convención y todos los derechos son interdependientes, pero es necesario leer el artículo 3º. Dice, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sea necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadamente. Los estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado y la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, número y competencia de su personal, así como lo relativo a la existencia de una supervisión adecuada. Bueno, estos dos artículos referidos a la no discriminación y al interés superior de la niñez son centrales para entender el impacto que tiene no solamente la pandemia de COVID, sino la orfandad, específicamente con niños, niñas y adolescentes. Si me ayudas, por favor. Bueno, como saben, este pequeño virus no es el problema. Nos han vendido la narrativa y la historia de que este es el virus, ¿no? Y que el COVID es el motivo de todo. Y creo que ese es un primer elemento que tenemos que cuidar, porque si entramos a la noción de que es responsabilidad del virus, ya perdimos. Lo primero que perdimos es conciencia, ¿no? O sea, entender y comprensión. Perdimos derechos, pero sobre todo perdimos al Estado. Porque esta narrativa, que además es la global, que es la que se ha colocado, deposita la responsabilidad fuera del Estado y la deja entonces en algo que está fuera de nuestro control. Es decir, nadie de nosotras y nosotros vemos este virus. Cuando nos contagiamos, yo también me alcanzó hasta la 5ª ola. Estaba invicto y bueno, decíamos que era nuestra bienvenida a la humanidad, porque ya se sospecha de aquellos y aquellas que no se han contagiado. Desayunaba el otro día con un amigo que sigue invicto, entonces decía, pues yo ya estoy sospechando si no será alienígena u otra cosa, pero bueno, regresando, el tema es que no es este virus. Y noten cómo se van construyendo narrativas que nos alejan de la responsabilidad del Estado, pero que también a nosotros mismos nos extravían en los análisis. Cualquier análisis que se atrape en el COVID y que no esté viendo al Estado, su conclusión estará equivocada. Porque entonces todo va a ser responsabilidad de nosotras personas. O sea, tú te contagiaste porque no te cuidaste. Tú te moriste o se murieron las personas porque no se cuidaron. Si lo colocamos en que, así como tenemos al COVID y agregan la lista de ahora el virus, ¿cómo se llama no, la del mono, ¿cómo se llama? La viruela del mono, que bueno, también es un virus, la viruela del mono, y las que se acumulen, ¿no? Pero antes, recuerden, hace como 10, 12 años, la de 2010, ¿no? La NH1. Vale. Son esas y las que vengan. Si nos vamos a estar atrapando en que son los virus, las bacterias, pues, o digamos, el desastre natural y no el Estado, toda la responsabilidad sigue quedando en las personas. ¿Y eso a quién le conviene? Al Estado. Pero además del Estado, a quienes están acumulando la riqueza, que son corporaciones, empresas, grupos de poder, ¿no? Porque si es un tema de responsabilidad personal, entonces el Estado no tiene por qué invertir. Y tampoco tenemos que problematizar con las farmacéuticas de por qué frente a una pandemia donde están muriendo millones de personas es antiético enriquecerte. ¿Y saben que las farmacéuticas duplicaron sus ganancias con la pandemia?
Y saben también que se intentó que el patente fuera libre y sorpresivamente quien lo promovió fue Estados Unidos. Y los que se negaron fueron, por supuesto, los gobiernos que tienen a los laboratorios en sus países, ¿no? Alemania y otros más, ¿no? Pero regresamos nuevamente porque es importante esta narrativa, porque uno de los elementos centrales de cuando estamos hablando de la vida humana es que, particularmente cuando estamos hablando de en este momento histórico, es que entre comillas tenemos estados y tenemos un avance en términos del derecho internacional de los derechos humanos. Específicamente para niños, niñas y adolescentes, la no discriminación y el interés superior de la niñez son de los elementos básicos. Agregaría también el derecho a la salud, que ahorita hablaremos un poco, pero no es el virus, ¿no? Y eso yo les animo muchísimo a que se lo puedan grabar. Y es un bonito hashtag, ¿no? No es el virus, fue el Estado. Y entonces estos excesos de mortalidad fue el Estado. Como ya explicó Tania, cuando estuvimos hablando en aquel momento de la sindemia, era como decir, no solamente es el virus, también tenemos la epidemia de obesidad y sobrepeso, la epidemia de violencia, ¿no? Y bueno, absurdamente, en ese momento tan crítico de la humanidad y del país, se recorta presupuesto a todos los programas vinculados a lo social y especialmente a niños, niñas y adolescentes. Y se decide, así de manera grotesca, no invertir en los niños y sus vacunas, y hasta ahora seguimos con muy poquitas vacunas para niños y niñas. El único paso atrás que se dio de manera vergonzosa fue cuando advertimos que los adolescentes de 15 y 17 años de edad que no tendrían vacunas serían los votantes de 2024. Y mágicamente, en una semana, quedaron incluidos en las vacunas. ¿Y quiénes no quedaron incluidos? Los pediátricos, ¿no? O sea, los de 5 en adelante, que siguen sin tener vacunas, ¿no? Los de 11 a 15, una cosa así, ya se vacunaron en la primera dosis, pero no ha llegado a la segunda. Y entonces, nuevamente las narrativas, ¿no? Se llama posverdad. La posverdad es que falló Naciones Unidas y que van a demandarlos. Y eso no es cierto. El mecanismo COVAX, que está en el marco de Naciones Unidas, tiene reglas muy precisas en términos de prioridad, disposición y obligaciones del Estado. Pero eso no lo está diciendo el gobierno federal. Porque en términos de prioridad, México no sería la prioridad. Estarían primero en orden, pues África, Asia, la India, otros, ¿no? En términos también, y esto es el tercer elemento central de obligaciones del Estado, México ha fallado todas sus obligaciones del sistema COVAX. Y en consecuencia, pues al no cubrir los criterios, pues no está en la lista. Pero vean las narrativas, se llama, reitero, posverdad. Entonces, mediáticamente queda con que la ONU falló y entonces somos ahora víctimas y vamos además, super nacionalistas, a demandar. Lean la declaración que acaba de salir de COVAX creo que fue el viernes, una cosa por el estilo. Bueno, todo esto ¿por qué es importante? Porque si nosotros nos quedamos atrapados en el síntoma y no en las causas, pues no solamente no vamos a poder cambiar la realidad, sino mucho menos vamos a poder ayudar a niños, niñas y adolescentes, que son de alguna forma quienes más están siendo afectados. Si avanzamos, por favor. Esto que es una obviedad, pero es importante ubicarlo, o sea, en una crisis global, con impactos diferenciados por región y poblaciones, aquí esto que hemos insistido en muchos lugares, el código postal está determinando el proyecto de futuro. Si naciste en un código postal europeo, tuviste vacunas desde el principio. Si naciste en un código postal, ya no hablemos de Europa, aquí de América Latina, ¿Colombia les gusta? ¿O qué otro país les gusta por esa zona? Uruguay. Regresaron a la escuela después de la primera ola. Argentina fue de los primeros en América Latina que regresó, inmediatamente pasó la primera ola, regresaron a la escuela. Y ahí, por ejemplo, dijeron, bueno, el tema es ambiental, salones, todos en el espacio público. O sea, me refiero que las escuelas, en los patios escolares, se priorizaron las escuelas rurales,
Madrid, por ejemplo, hizo una cosa muy linda, no fue sostenible por mucho tiempo, pero fue muy buen intento, y es que alrededor de los establecimientos escolares cerraron todas las calles para que fuera todas las calles, así todo el perímetro de la escuela, y entonces estaban en actividades de juego, de tal. Por supuesto los comerciantes reclamaron porque decían, oye, pues está padre, se ve bonito, pero estoy perdiendo dinero. Entonces se habilitó comunitariamente cómo se podía mantener medidas de seguridad de los niños y niñas en la escuela abierta, pero al mismo tiempo que pudiera los comercios trabajar. Digo que no fue sostenible por un tema esencialmente de seguridad, porque era complicado mantenerlo. Pero lo que quiero plantearles es que hubo intentos, hubo esfuerzos de resolverlo, y tristemente en el país, por un acto de discriminación institucional que, como ya explicó Tania, se puede definir como, digamos, omisión dolosa, con toda la intención de dañar, se afectó a niños, niñas y adolescentes. Si avanzamos, por favor. Bueno, esto tiene una explicación teórica, digamos, ¿no? Y esto se llama sistema patriarcal. Y esto significa que tenemos en nuestro país a un gobernante patriarca, a un viejo patriarca, en todo lo que eso significa, ¿no? O sea, macho, necio, pues obviamente desprecio hacia todo aquello que no sea poder, y a las mujeres, a los niños, aquello que sea diferente. Y por supuesto, un elemento central del sistema patriarcal es que concentra el poder. Y solo les invito a recordar la positivación que se hizo en el derecho romano del sistema patriarcal en el 532, que establecía que el patriarca o el pater familia tenía el derecho sobre sus cosechas, o sea, sus propiedades, animales, sus mujeres en plural y su descendencia. No existían los niños. Ese 532 está presente en este momento histórico, porque para el gran patriarca y para su mayoría legislativa no existen las mujeres y no existen los niños, hay descendencia, y es la descendencia de las familias. Y en esa noción patriarcal del 532, que tiene más de 3.000 años, positiva en el 532, en 2020 se nos hizo vigente frente a nuestro rostro, burlándose de todos los tratados internacionales, de la Convención, de la Constitución, de la Ley General, y nuevamente bajo la narrativa de el virus. No somos nosotros, no es el Estado. Bueno, ¿y por qué es importante destacar? Porque ¿quiénes son los que han muerto por COVID? ¿Ustedes identifican quiénes han muerto? Personas pobres. De la tercera edad. De la tercera edad y de 45 años en adelante. Pero además, 8 de cada 10 no tenían secundaria terminal. 8 de cada 10 estaban en el comercio informal. ¿Quiénes son? Hombres y mujeres pobres, que, reitero, no tenían seguridad social, no tenían un empleo formal. Pero además, al estar en la economía informal, tenían que trabajar todos los días o no comían. Entonces, no es que no quisieran quedarse en su casa y atenderlas, el llamado a resguardarse, sino que tenían que sobrevivir. Y, como saben, México fue de los únicos países de la región, junto con Brasil, que no destinaron recursos públicos para apoyar para que las personas no salieran a trabajar. Países tan pobres como Bolivia, Perú, destinaron dinero. No era mucho, o sea, pero 40, 50, algunos destinaron hasta $100 en esos periodos de confinamiento para que las personas no salieran a trabajar. Otros dieron despensas, hicieron cosas, ¿no? Aquí, cero, nada. Y recordarán que cuando se abre otra vez la industria, porque empiezan a presionar por el tema económico, se deja cerrada la escuela. México, de hecho, fue el penúltimo país en abrir las escuelas. Pero, ¿qué sucede con esto? Que no puedes llevarlos a la escuela, y entonces los niños y niñas, ¿con quién se quedan? Y entonces, ¿quiénes fueron las que dejaron de trabajar? Las mujeres. Y sobre todo, las mujeres adolescentes y jóvenes que abandonaron la escuela. La ECOVID de marzo del 2021 mostró que 5.3 millones de niños, niñas y personas jóvenes no habían regresado a las escuelas. Y más de la mitad de ellos eran mujeres adolescentes, mujeres jóvenes, que tampoco regresaron ahora.
Entonces, nuevamente estamos hablando de una visión de género, racista también, clasista, y una afectación, por supuesto, adultocéntrica, ¿no? Claramente adultocéntrica. Bueno, si avanzamos. Como saben ustedes, el 30% de niños, niñas y adolescentes, o más bien el 30% de la población en nuestro país y en toda la región de América Latina son niños, niñas y adolescentes. Entonces, si tú tienes que el 30% de la población son niños, niñas y adolescentes, el sentido común te debe de llevar, solo por sentido común, a que tienes que reorientar parte de tu estrategia para atender todo lo que amerita con ellos. La escuela, su salud, su cuidado y por supuesto, y ya ni siquiera hablemos de lo ideal, de lo que establece la ley, y es que los tienes que tener como prioridad, dice interés superior de la niñez. Además, en nuestro país está en el cuarto constitucional, el párrafo 8. Toda acción de Estado tal tiene que tener como prioridad el interés superior de la niñez. Sí, avanzamos. Pero bueno, entonces el hecho de no priorizar o no garantizar esta prioridad y de discriminarlos o darle un trato desigual, esto obviamente los coloca en una lógica de desprotección y vulnera sus derechos, negando entonces la equivalencia humana que tienen niños y niñas con cualquier otra persona. Entonces, bueno, aquí hay las representaciones sociales típicas que varios y varios ustedes ya conocen. Veo aquí varios de los que ya han estado en conversaciones, entonces ya no se las repito, pero estas representaciones sociales son como narrativas, imágenes mentales que justifican que no prioricemos a niños y niñas, porque desde la visión adultocéntrica son objetos de protección. Y bueno, además se tienen que portar bien, ¿no? Y particularmente a las niñas. Entonces, como nadie puede cuidar a los niños, el rol de género es que te toca a ti porque tú eres la mujer de la casa. Y entonces los niños no, porque los niños tienen que trabajar. Entonces imagínate que no estudie tu hermano, imagínate que no trabaje, entonces ¿con qué va a mantener a su familia? Todo esto está en nuestra narrativa, nos lo vamos creyendo, comprando, y ni siquiera se lo tienen que decir a ustedes. Les digo aquí a ustedes mujeres, o sea, ustedes mujeres lo hicieron con mucho cariño, con mucho amor y por iniciativa. Y entonces aquí me dirán todas, no, a mí nadie me forzó. No, no te forzaron porque ya estaba incorporado en tu rol de género desde niña. Cuando te regalaron los Reyes Magos, curiosamente, una cocinita y unos bebés. Y a tu hermano le regalaron carritos o le regalaron cosas para reparar. Entonces no te tenían que obligar. Y aquellas que sí se rebelaron las golpearon, particularmente adolescentes. Bueno, pero además son inferiores, o sea, es más importante la industria, es más importante que las personas adultas trabajen, es más importante todo, la salud de las personas adultas. Pero además es que van a ser futuros, ahorita no hay que preocuparse, esto será, más adelante lo entenderán, pero además son incapaces. Entonces todo esto está incorporado, que justifica, normaliza, que aun cuando se violaron la Constitución, la Convención, el sentido común, las personas en general no veían problema de que no hubiera atención para niños y niñas en el contexto. Si avanzamos, por favor. Bueno, entrando un poco al tema por favor, el Imperial College que mencionaba Tania fue quien aportó los datos que se publicaron en la revista The Lancet y que a fecha de ayer, 4 de septiembre, sí, ¿verdad? Ya, sí, hoy sí, tenemos una estimación de 214.300 niños y niñas que perdieron a papá o a mamá. Y se puede agregar, si el cuidador primario, abuelo, abuela o otra persona cuidadora primaria estaba también ahí afectado, 228.200. Pero si se incluye a los cuidadores secundarios, que generalmente son los abuelos y las abuelas, 316.700 niños y niñas están enfermos. Este dato, como ya lo explicaba también Tania, es aproximado, pero tiene que alertarnos sobre lo que significa. 316.000 o de manera conservadora 214.000 niños y niñas que perdieron el cuidado primario, como el documental que hicieron sus compañeros, su compañero, pueden ver todo el impacto, o sea, no solamente en términos del duelo, ¿no? O sea, el sufrimiento, y no tener en el discurso del niño todo cómo se va inyectando la cultura machista, ¿no?
O sea, siento algo en la garganta, mis ojos como que parece que están llorando, pero yo no lloro, porque le están inculcando, y no es con mala voluntad, ¿no? El papá tampoco puede llorar, sino que pega a la pared, se lastima, ¿no? Se raspa, pero entonces tienen que ser felices. Entonces todo el dolor está depositado en la persona, en la familia, y el Estado, bien, gracias. Como ustedes en ese testimonio pudieron ver, no apareció nunca el Estado, ni en un programa, ni en acompañamiento de nada, ni en apoyo de nada. Por eso es que ese hashtag de Fue el Estado, no solamente para Ayotzinapa, para los feminicidios, para el exceso de mortalidad, tenemos que dejarlo claro todo el tiempo. Fue el Estado y sigue siendo el Estado. Estos datos, o sea, ¿qué nos implican? O sea, en términos de pensar la orfandad. Primero que te rompe en términos de tu proyecto de futuro, porque la mitad de tu red social la perdiste. Además, esto va a tener afectaciones económicas, porque si los dos cuidadores tenían ingreso, o si solamente uno, pues económicamente se va a ver alterado el tema, va a haber menos ingresos. Pero agreguen también los temas de salud invisibles. Como saben ustedes, México tiene cerca de 6 millones de personas confirmadas de positivo que nos dio COVID. Y tenemos menos de 100,000 niños y niñas confirmados de COVID. ¿Les suena lógico eso? Si me ayudas a revisar tantito el gráfico de 30%, a ver, pensemos en 30% de la población y hablamos de 6 millones de personas contagiadas. ¿Por qué solo tenemos 100,000 niños y niñas confirmados de COVID? ¿Qué es lo que ustedes saben o escucharon? Que en la discriminación no se les hicieron pruebas a niños y niñas. ¿Para qué se les va a hacer? De manera reciente, que a nosotros nos alcanzó el COVID en la quinta ola, en el departamento donde estábamos 4, está una pequeñita Isabela, hija de Isabel, que trabaja con nosotros, que también se contagió. Y como debe ser, la llevamos al pediatra, y en el hospital pediátrico de aquí de Coyoacán nos dijeron que no tenía sentido hacerle la prueba de COVID. El hospital pediátrico. Y entonces le pregunto al médico, oye, esta fue la práctica para todos, ¿verdad? Me imagino, pues sí, claro, pero es que no tiene sentido que se la haga. Y yo le expliqué, oye, pero si te das cuenta que entonces va a haber un subregistro de COVID de niños y niñas. Y me pone una cara así como de sorpresa, como, pues sí, sí tiene razón, me dice, pero no es necesario hacerla otra vez, ¿no? Bueno, 6 millones de personas en México contagiadas de COVID, solamente 100,000 niños y niñas, por discriminación. Entonces, cuando estamos hablando de obligaciones del Estado y de orfandad, la primera tiene que ver con que niños y niñas, como ya también lo explicaba Tania, quedaron fuera de la estrategia de atención de COVID. El Consejo de Salubridad no incorporó absolutamente nada dirigido a niños y niñas. Y las escuelas no se cerraron para protegerlos, sino para reducir la movilidad y que no se contagiaran las personas adultas. Y ahora, en orfandad, el estudio de la revista The Lancet explica, porque digamos esto está mostrado en otros temas de orfandad, es que también se incrementan los riesgos de embarazo temprano, de violencia sexual, de trabajo infantil y por supuesto de pérdida de escuela, de abandono escolar. Entonces ahora mismo no sabemos no solamente ni cuántos son, ni quiénes son, ni dónde están, mucho menos sus afectaciones en su vida, y por supuesto el Estado vuelve a estar feliz, porque no hay que destinarle nada de esto, ¿no? Y además seguimos teniendo recortes. Durante esta administración del gobierno federal se le ha recortado el sistema DIF cerca del 34% de su presupuesto, y se anuncia que se va a recortar más con el llamado austeridad franciscana. En la observación general número 19 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas establece, relativa a la realización de los derechos de niños y niñas en el gasto público, establece que en las crisis los derechos de niños y niñas tienen que ser protegidos y no se puede recortar si eso representa una regresividad a sus derechos.
por supuesto ignorado totalmente en el caso mexicano. Bueno, si avanzamos por favor con la última. Esto se puede dar porque tenemos a un estado de frágil institucionalidad. O sea, es tan aberrante que un gobernante, ahorita es Andrés Manuel, antes fue Peña Nieto y el que venga, ¿no? No sabemos quién va a ser. Pero el que venga va a ser exactamente igual, ¿no? Quizás con otra narrativa, pero va a ser exactamente igual. Y es que tenemos un estado de frágil institucionalidad. Nuestras leyes, nuestra normativa no se cumple. Depende de la persona que esté al frente, de su voluntad política, de sus problemas personales, cognitivos o lo que sea, ¿no? De sus traumas de infancia. Tenemos además una violencia armada generalizada, que se traduce en más de, no sé, ya perdimos la cuenta, 500,000 personas asesinadas desde que empezó la guerra hace 15 años, 110,000 personas desaparecidas, de las cuales 17,000 son niños, niñas y adolescentes, más de 4,000 fosas clandestinas. Y el riesgo potencial de ustedes, personas jóvenes, los que tenemos ya canas y están un poquito más viejitos, ya tenemos menos riesgo, pero ustedes tienen potencialmente más riesgo de ser víctimas de desaparición o asesinato. Tenemos además estos recortes presupuestales y las acciones que hay poquitas y personas valiosas, porque hay funcionarias y funcionarios públicos comprometidos, pero son eso, profetas en el desierto, acciones fragmentadas. Y no hay absolutamente ninguna para atender al orfanato. Ninguna. O sea, ni siquiera de buen intento, de buena persona, nada. Sí, avanzamos, por favor. Claramente lo que necesitamos pues es como reinventarnos, ¿no? Y ustedes en esta área de trabajo social tienen una tarea central. No solamente la identificación del tema y de la problemática, sino sobre todo las respuestas o las posibles respuestas institucionales, porque se les tiene que dar. Salvo que ustedes quieran sumarse al tema de pues no pasa nada, ¿no? O sea, espero que no sea el caso. Si avanzamos. Yo diría que tenemos 3 grandes desafíos en este momento, ¿sí? Y que podríamos hacer algo desde el lugar donde estamos, incluso aunque sigan siendo fragmentadas. Tenemos que fortalecer y recuperar al Estado, porque sin Estado no hay garantía de derechos. El crimen organizado no lo va a hacer. Los partidos políticos no lo van a hacer. Tenemos que recuperar al Estado. Pero además tenemos que recuperar que ahora ya todo es híbrido. O sea, entonces tenemos que apostar a la ciudadanía en su conjunto, pero específicamente a la ciudadanía digital y específicamente con niños y niñas, porque 8 de cada 10 solo se comunican por dispositivos móviles. Ustedes como personas jóvenes lo hacen así también. Entonces no podemos imaginar ninguna acción que no esté desde el plano digital. Y por supuesto tenemos que entrar al gasto público, tenemos que pelear en qué se gasta el presupuesto público. Y no en tonterías como el Tren Maya, que además destruye, o sea, lo que se está haciendo es una cosa que va a devastar toda esa zona, ¿no? O la refinería que no refina, o el aeropuerto que no sirve. Eso es también corresponsabilidad nuestra. Es el Estado, y es el patriarca, pero también somos nosotros. Porque ¿saben quién lo está pagando? Nosotros. ¿Y saben quién nos va a pagar? Nosotros. Porque se ha incrementado la deuda pública. Eso no es dinero que se imprime y ya con eso pagamos. Es deuda pública, que lo vamos a pagar por mucho tiempo. Y cierro entonces con un último tema, si avanzamos. O sea, necesitamos partir de la ética y de la justicia intergeneracional. Como dicen las colegas feministas, hombres blancos privilegiados están decidiendo el futuro de ustedes. Pero esos hombres blancos privilegiados no van a vivir las consecuencias, porque se van a morir. O sea, todavía no hay clonación y todavía no hay nada por el estilo que les encantaría, pero se van a morir. Pero quienes van a seguir vivas y vivos son ustedes. Y si deciden tener hijos o hijas, sus hijos e hijas y nietos. Entonces, lo que están decidiendo ahorita, de la austeridad franciscana y cosas de ese estilo, quien lo está pagando son ustedes y lo van a pagar ustedes. Si no planteamos y reconocemos desde ahí la exigibilidad, va a ser muy difícil que podamos recuperar el Estado y nosotros reconocernos y recuperarnos como ciudadanas y ciudadanos, además participativos. De otra manera, pues lo único que nos queda es resguardar lo más que podamos para los próximos virus, tratar de encontrar una forma de sobrevivencia básica
y ya, ver Netflix o estas opciones que hay, ¿no? ¿Recuerdan El Mundo Feliz de Huxley? Quien no lo ha leído, por favor, urgentemente, está disponible en PDF en internet. O sea, el mundo feliz está ahora. O sea, la distopia que digamos que representa esto, lo estamos viviendo. Y sí hay una salida, no es un tema de que ya se acabó. Sí hay una salida y está en nosotros. Y por eso es que la orfandad por COVID en realidad solo es un detonante. Y termino con un llamado urgentísimo. Mañana, velada por la paz. Nos van a militarizar el país y todas y todos ustedes están en riesgo. Ustedes, personas jóvenes. La ironía es que se presenta y se manda la iniciativa a la Cámara de Diputados y se aprueba el día que el ejército asesina a una niña de 7 años, a Heidi. 500,000 personas asesinadas desde que empezó la guerra. Y la guerra es causante de que no tuviéramos dinero para el COVID. Y es causante de que tengamos orfandad por COVID. Porque el dinero se ha estado destinando a la guerra. Y se seguirá destinando. Entonces, no está separado la orfandad de la militarización y de la guerra. Les esperamos mañana en la velada. Ojalá que además se active. La UNAM tiene que activarse urgentemente. Gracias. Muchas gracias, licenciado Juan. Definitivamente creo que nuestros dos ponentes han colocado varios temas importantes que nos llevan a pensar justamente en cuáles son las acciones que está desarrollando el Estado en el tema de orfandad, y lo que vemos y el típico o las típicas acciones que se están implementando en el tema de orfandad tienen que ver con becas, pero si nos damos cuenta y a partir de este diagnóstico que nos han proporcionado, pues realmente no resuelven el problema, ¿no? Las becas por supuesto que ayudan, pero no quiere decir que logren tener un impacto que permita minimizar los efectos que está teniendo esta pandemia por COVID-19. Estamos hablando de interrupción de proyectos de vida, estamos hablando de una alta vulneración y violación de derechos humanos. Uno de los derechos que principalmente se vulnera, por supuesto, es el derecho educativo, y como lo han venido señalando, pues los derechos humanos son interdependientes, y esto significa que ante una vulneración de un derecho humano, pues probablemente también se estén vulnerando otros derechos. Pues muchas gracias. Ahora pasaríamos al tema de las preguntas, las inquietudes que puedan ustedes tener respecto a estas dos magníficas conferencias. Entonces les invitaría, por supuesto, a que puedan realizar comentarios, realizar preguntas con relación a este tema. Entonces los escuchamos. Catarsis, por supuesto. Entonces, no sé, ¿alguno de ustedes está interesado en participar? ¿Algún comentario? Adelante. Yo también trabajo en educación especial. Para que se oiga, maestra, en la transmisión. Sí, gracias. Bueno, yo trabajo en educación especial, y esta parte de ver que los niños están faltando a la escuela y nos están delegando a nosotros como docentes atender esta situación con los infantes, ¿no? Que llegar, que vayan a la escuela, tener situaciones socioemocionales, porque sí, efectivamente, como mencionaba el maestro, fallecieron varios padres, madres y tutores, ¿no? Segundos cuidadores, y para ellos fue una situación muy fuerte y más fuerte para nosotros como personal de la docencia. Cómo darle ese recurso a esos niños cuando nosotros mismos tampoco lo tenemos, ¿no? Entonces, implementar en una como estrategia el trabajo socioemocional en las aulas fue maratónico, porque decían los maestros, yo no me siento capacitado, no lo estoy entendiendo, no tengo las herramientas. ¿Y qué le digo a ese niño que vio fallecer a su madre? Que se está quedando sin papá, sin mamá, y se queda con alguien que ni siquiera tiene ese acercamiento socioemocional. Entonces es muy fuerte. Muchos niños han dejado la escuela y pues se desconoce qué pasó con ellos, porque de veras no tenemos forma de saber qué pasó.
llamamos a los teléfonos que nos dejan y no contestan, no nos cuelgan, la gente no quiere dar información, ¿no? Entonces creo que sí es muy angustiante, muy fuerte para los docentes, para la educación, y efectivamente, como usted decía, no iban a la escuela, se cerraron las escuelas por proteger a la gente adulta, no porque los niños se contagian. Cuando regresamos a clases, los contagiados fueron los docentes. Entonces, pues sí creo que se generó una mala información, se crearon muchos miedos alrededor de todo esto, ¿no? Y pues creo que todavía nos está costando trabajo salir de esa situación, mucho trabajo. Y la docencia, no sé, en educación básica, hay mucha presión, y creo que no se han tampoco mirado el trabajo tan enorme que hacen los docentes. Y que estamos ya muy, pero créanme, muy cansados. Este periodo vacacional fue mínimo y que ni siquiera nos dieron chance de respirar, y aún nos están pidiendo, apenas nos llegó ahorita un documento cuando solicitaban que diario tuviéramos el registro de cuántos niños están acudiendo y por qué no están acudiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos, ¿no? Pero es estresante porque se mandan plataformas, hay que trabajarlas, y si no las tienes, pues tú eres el responsable de que no estás justificando tu servicio educativo porque no tienes la población. Están cerrando plazas, no están recuperando las plazas de docentes, y de verdad es un caos, y eso no se mira así abiertamente, ¿no? Pero hay muchísima presión. Y bueno, me quedé pensando lo que usted decía en relación cómo hacer que el Estado asuma lo que le corresponde. Desde nuestra trinchera, ¿cómo se haría eso? La verdad me deja mucho esa reflexión porque no encuentro. Gracias, excelentes ponencias. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario para acercar el micrófono? Pues antes que nada, muchas gracias. Yo creo que toda la información que nos acaban de compartir abre muchas dudas a todos los que estamos aquí como asistentes, y pues exactamente algo de lo que me deja pensando es cómo nos están incentivando, ¿no?, a acudir a lo que es la movilización, a empezar a plantear a lo mejor otras estrategias desde donde nosotros estamos, ya sea como estudiantes, como investigadores, tal vez en nuestra rama profesional. Pero pues exactamente preguntaría si dentro de estas estrategias que se han estado planteando ya hay un nombre como tal de alguna medida, algún movimiento donde nosotros nos podamos sumar para estar activamente, pues ahora sí que exigiendo nuestros derechos, y también de los niños, niñas y adolescentes. Otra de las dudas que yo tendría sería si dentro de esta información que nos han compartido hay más datos en cuanto a los niños que se les pudo cobijar dentro de las instituciones, o los niños que ya están institucionalizados, ya sea dentro del DIF o de las casas hogar, internados, que pues pertenecen también como a quien los están ahora sí que custodiando. Y otra de las poblaciones vulnerables que también pues nos causan mucho ruido y tal vez no lo hemos visto tan abiertamente, sería a los niños, principalmente adolescentes, que están en condiciones de institucionalización, el cómo les afectó cuando son los antes llamados, ¿no?, los tutelares, en donde tal vez con esta cuestión de la orfandad pues entra también el cómo se va a volver a reinsertar socialmente, ¿no?, a los niños que cometieron pues algún delito. Y pues prácticamente sería como esta duda en general, entre otras tantas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, me parece muy interesante todos los temas abordados. Creo que son perspectivas que debemos tener tanto como trabajadores sociales como parte de la sociedad, entender la implicación tan importante que tiene el Estado y que el COVID no es solamente una situación de salud, sino que vulnera muchísimas otras situaciones, muchos derechos. Creo que es muy triste, muy preocupante el aterrizar
la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan las infancias y las adolescencias, porque a lo mejor es algo que muchas veces no nos cuestionamos, ¿no? Y me parece muy importante porque estas etapas del desarrollo pues marcan el resto de nuestras vidas. Entonces, pues a mí me parece muy triste, me parece muy preocupante, creo que sin duda es algo en lo que debemos intervenir, ¿no? Desde trabajo social y desde la sociedad. Y yo también me quedo mucho con esa duda, ¿no? ¿Cómo podemos presionar al Estado? ¿Cómo podemos buscar que exista un cambio real? Porque a lo mejor como sociedad podemos trabajar, podemos deconstruirnos, podemos cambiar, tomar otras perspectivas, otras posturas, pero pues si el problema no cambia desde la raíz, desde pues cómo se lleva el gobierno, ¿no? La forma en la que influyen en la vida de la sociedad, pues me parece muy preocupante. Yo también me quedo mucho esa duda, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que en muchas situaciones el país está pasando por situaciones de riesgo muy altas y pues siento que como sociedad estamos muy dormidos, ¿no? Siento que no se está buscando un cambio y pues me parece muy preocupante porque es el México al que vamos, es el país en el que pues sí se van a desarrollar las infancias, las adolescencias, pero también nosotros. Gracias. Bueno, yo me sumo a otra reflexión más, aparte de muchísimas gracias por estos diagnósticos que nos abren un gran panorama de preocupación y de compromiso como escuela y como trabajadores sociales, trabajadoras sociales. Y dos preguntas. Uno, ¿cuál sería su balance de disciplina? Si bien tanto trabajo que costó, seguramente Juan Martín lo sabe, este mecanismo de disciplina y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es su perspectiva, su balance y qué se puede hacer o no? Si está solamente de adorno este sistema que costó tanto trabajo por las organizaciones civiles. Y otro, dentro del diagnóstico, o a lo mejor un poquito me perdí, la educación que se fue a las aulas virtuales, seguramente hay grandes fracasos, ¿no? De acuerdo a, si bien ya teníamos un rezago educativo, ahora frente a las aulas y más con los niños desde preescolar, primaria y secundaria, y bueno, a nosotros nos toca, ya hemos evaluado en estas instancias universitarias, ¿cuál es su opinión de acuerdo a este pues gran rezago que ahorita se incrementa más debido a la educación a distancia, ¿no? Eso sería. Gracias. Híjole, es que abriste un tema que es para otro seminario, pero es importante decirlo a la luz de un foro de orfandad por COVID, porque el paso siguiente, una vez detectamos que murió madre, padre, persona cuidadora, es ¿y con quién está ese niño, niña? ¿A dónde se va? Etcétera. Decir nada más rápidamente que en México tenemos una inercia cultural institucionalizadora de la niñez por dos de estos factores que ya decía Juan Martín, que tiene que ver con faltó alguien al DIF, mándenlo al DIF, háblenle al DIF, ¿no? Y en realidad lo que se ha documentado es que si bien es una institución en cuyas manos está la importantísima labor de la asistencia y protección de estos niños y niñas, también por muchas otras inercias, corrupciones, abusos, incapacidades, las peores historias que conocemos provienen también de niñez institucionalizada y hay informes sobre ello, sobre cómo también a la luz de la institucionalización se violan sus derechos, ¿no? Entonces, hacer un llamado a la reflexión para que en los abordajes posteriores a la orfandad por COVID recordemos el derecho a la vida en familia, ¿no? Y la necesidad que tiene nuestro país de madurar un poco más rápido de lo que lo hemos hecho en esa comprensión como una noción social, no solo procedimental, ¿no? Y qué querría decir hacernos cargo en términos sociales y humanos de la niñez, ¿no? Obviamente es el Estado el que se tiene que hacer cargo en términos de la garantía de sus derechos, pero el derecho a la vida en familias tiene que ver también con la capacidad de las familias de recibir temporal o definitivamente a niños, niñas, ¿no? Entonces, señalar eso. La valoración del CIPINA ahora,
yo y en el análisis que hacemos en Redim sigue siendo que es necesario como sistema y representaría un riesgo que desaparezca, ya les decía, un riesgo que nos implicaría un retroceso de más de 30 años. Yo a veces me imaginaba el performance de cómo denunciar esto y tendríamos que ir todas vestidos así de los años 70, 60, porque ese sería el México en el que viviríamos si no hubiera un sistema integral de protección integral. La valoración que hacemos es que la crisis política actual por la que pasa sin una persona titular de la Secretaría Ejecutiva, etcétera, pues por supuesto que afecta, pero podría ser yo le digo como una amorosa criogenia, como haber dejado un poco congelada esa institución en lo que las otras prisas, urgencias del actual gobierno pasan, y ojalá en un futuro próximo podamos tener a una persona titular en ese sistema. Cualquier otro arreglo probablemente sería perjudicial, y lo que hemos detectado es que algo que sí tuvo bueno el diseño institucional de CIPINA fue la promulgación de leyes locales. Esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también se replicó en los 32 estados. Entonces en los estados de nuestro país hay leyes de protección y hay también CIPINAs locales, y es ahí en donde se está desarrollando el trabajo. Entonces a nivel federación y grandes políticas en el país nos está costando trabajo ver que se mantengan, que se sostengan y que se avancen las agendas, pero a nivel local con muchas dificultades y dependiendo de los lugares, etcétera, pero ahí parecería que está latente permaneciendo ese trabajo, ¿no? Ojalá sí se mantenga en el futuro. Y crisis educativa, pues por supuesto que sí, ya estábamos en una crisis educativa, como dices, a esta generación, que ellas seguro lo saben, ¿no? Pero se les denomina como los pandemials, pues por supuesto que va a ser una generación que va a sufrir los efectos de la pandemia, pero además de la decisión de haber mantenido la escolaridad en un sistema para el cual no estábamos preparados como país. Las y los docentes tampoco estaban preparados y no tenían por qué estarlo. O sea, no es por recargarnos en la docencia, que suficiente estrés tienen ciertamente, y que así como enfermeras, enfermeros, gente del campo y de la limpieza, hay que decirlo, la docencia estuvo en la línea del frente para mantener a la humanidad en esta pandemia, y el reconocimiento máximo se lo merecen siempre. Pero qué duda cabe que la crisis educativa va a ser profunda. Yo creo que más allá de los aprendizajes y las habilidades que se obtienen y que se desarrollan, pues el componente socioafectivo, de la empatía, etcétera, sobre todo en las etapas, pues eso, de primera infancia y los primeros años de la niñez, van a ser críticos, ¿no? O sea, el esfuerzo que costaba antes decir comparte, acércate, etcétera, ahora es no compartas, cada quien su lunch, aléjate, etcétera. Entonces va a haber también una dimensión psicosocial de ese impacto en la vida de niñas y niños, que por supuesto que se va a reflejar en la educación, pero, y ahí te paso un balón, Juan Martín, pero también qué falta hace hablar de evaluación justa en estos contextos. Y no se trata de ya nada más porque volvimos, todo el mundo tiene que pasar y todo el mundo tiene 10, y entonces maestro, maestra, a ver cómo le haces. Así como toca reinventar la sociedad y toca reinventar la educación, que qué bien nos haría, ¿no? Porque veníamos arrastrando un montón de falencias que no iban bien, pero también en términos de qué hacemos para un cambio, hay que revisar nuestra necesidad de siempre volver a la normalidad. ¿Por qué queríamos volver a algo que no funcionaba bien, no estaba bien? Entonces nos ha costado también tomar esta oportunidad como una oportunidad para el cambio de las cosas que ya sabíamos que no estaban funcionando bien, ¿no? ¿Y cómo le hacemos? Me quedo con la frase al final del documental que vimos: no es un momento, es un proceso. El cambio no es un momento, es un proceso. ¿Y cómo le hacemos? Pues no es un programa, una plataforma, sino es el quehacer cotidiano de ustedes, nuestro y del país, ¿no? ¿Y de qué depende? De que vayan o no vayan a la velada, de que sus familias lleven estas discusiones a la mesa el día de la cena, de que también en su interacción con las instituciones, a la hora de no me hacen la prueba o si me hacen la prueba, coloquen el cuestionamiento.
pues esto no va a ser de 2 días, ¿no? Entonces, coman bien, duerman bien, porque esta es una cosa que nos toca, pero que por supuesto que nos toca para bien y que vale la pena. Sí, yo también me sumo a esto último que planteaba. Yo creo que el tema inicial es cómo asumimos nuestra responsabilidad. O sea, todas y todos tenemos responsabilidad. No solo porque el silencio también se vuelve cómplice, sino el que si podemos crear o hacer algo para que se frene, se cambie inmediatamente en el entorno, lo estamos, hay que hacerlo. A ver, cuando hablamos de ciudadanía, recuerden que esta es una interdependencia de derechos. Yo suelo explicar que la ciudadanía puede entrar en esta mano, ¿no? En los 5 derechos interdependientes. Se necesita información. Entonces la pregunta es, ¿qué información estoy teniendo yo? ¿De dónde me alimento yo en términos de información? Segundo, necesito tener una opinión propia, la que sea. O sea, pero si repito solo lo que escuché, pues a lo mejor ya no es opinión propia. La opinión propia implica información diversa y que yo desde el lugar donde estoy, como lo veo, tenga una opinión propia. Pero además, que pueda expresarlo libremente. Si no puedo expresarme por miedo, por lo que sea, entonces no estoy en un lugar libre. Y ese lugar no es sano para mí o para el entorno. Pero algo muy importante es que tenemos que ser parte, o sea, participar. Y muy, muy importante y central es que tenemos que organizarnos. Y eso es desde el salón de clases, con mis amigas y amigos, porque ¿saben cuál es el tema? Y es que es real, o sea, no somos ciudadanos y ciudadanas porque no nos han enseñado desde niños y niñas a participar. Al contrario, el sistema educativo se encarga de anular nuestra ciudadanía. Entonces tienes que, en la jerarquía, respetar al maestro o a la maestra. Como acaba de explicar Tania, te evalúa como quiere y no puedes reclamar. Es todo un asunto de demostrar el poder patriarcal en el sistema educativo. Y así nos forman. Entonces, en muchos momentos no cuestiona quién tiene buenas calificaciones, pero en realidad esas buenas calificaciones hablan de qué tanto te adaptaste a ese modelo patriarcal, ¿no? O sea, entonces ahora eso se puede revertir, porque nuevamente aquí hay un tema. Cuando hablamos de adultocentrismo, yo suelo también explicar que el adultocentrismo, como una cultura patriarcal o el machismo y otras, si bien es muy duro y va a seguir teniendo un gran impacto y no es algo, como también explica Tania, no es para mañana quitarlo, es un proceso y se ha ido desmontando muchas cosas, también hay un poder del cual hablamos poco. La pregunta es, ¿qué hacen con su poder adulto? Es decir, tenemos el adultocentrismo, ¿no? Como sistema, pero yo soy adulto, soy persona adulta. ¿Qué hago con ese poder adulto? ¿Me hago cómplice de otros adultos frente al abuso sexual que cometió contra un niño y guardo silencio porque es adulto? ¿O pongo mi poder adulto al servicio del niño o la niña? Es lo mismo que pasa con el tema del machismo, ¿no? O sea, las mujeres han dado luchas y seguirán dando luchas los feminismos, pero es evidente y claro, y las colegas feministas también lo han destacado a lo largo de la historia, que han existido hombres que han usado su poder patriarcal para beneficio de las luchas feministas. Y hagan una lista de las que se acuerden por ahí, ¿no? O sea, precisamente de esto se trata. Nosotros tenemos poder, es recordar que tenemos poder y podemos empezar. Y yo le digo a los funcionarios y funcionarias con los que llego a trabajar, a platicar, desde que tú pongas un oficio, con número de folio tal que diga, no hay material, esto que me estaba pidiendo usted va a tener tales consecuencias, entre comillas no pasa nada, pero las instituciones se hacen con oficios y van sentando precedentes. Esas pequeñas conquistas que vamos teniendo con el litigio estratégico, que salió una jurisprudencia, que salió esto, parece como una nimiedad, pero van haciendo fortalecimiento del Estado. Entonces, cuando estamos reclamando que la Suprema Corte de Justicia cumpla con su mandato constitucional de autonomía y que no, cuando el patriarca les truena los dedos, vayan corriendo a Palacio de rodillas, no estamos defendiendo ni cuestionando al ministro Saldívar, ¿no?, que se arrodilla. Estamos defendiendo a la Suprema Corte por lo que eso significa para todas y todos. Cuando pedimos que el Poder Legislativo sea autónomo y no esté igual a los 3 dedos,
es porque a todos y a todos nos conviene. Y eso es una responsabilidad. Entonces, repito, acérquense a información, todo lo que esté, hay un montón de información disponible, créense una opinión propia, y pueden coincidir con el patriarca, pueden no coincidir, ¿no? O sea, pero creo que lo importante es que tengan una opinión propia y que la expresen y que empecemos a hablar. El gran problema que tenemos es que no estamos hablando de esto. Hablamos de las series, hablamos de un montón de cosas, pero no estamos hablando de esto, que es lo central. Y tenemos que participar en lo que sea, pero participen y organizarnos. En realidad no va a ser para mañana, o sea, claramente cuando les invito a la verdad mañana para el tema de digitalización, es posible que la pasen los próximos días, ¿no? Porque lo están haciendo con toda la alevosía. Tendremos que irnos con la Suprema Corte, pero el tema es que todos los días, si ustedes como trabajadoras y trabajadores sociales, van a seguir viendo los efectos de la guerra. En personas desaparecidas, en personas que están en orfandad, en muchas situaciones. Así es que van a tener bastante oportunidad de seguir haciendo si ustedes construyen ciudadanía participativa. Y no solamente para ir a votar. Será importante cuando se llegue, pero lo central es construir y recuperar nuestra ciudadanía. Pues vaya, yo creo que ha sido una sesión muy importante en términos de todas las reflexiones que han generado nuestros ponentes, y creo que por supuesto una primera vuelta en este caso al tema, que por supuesto nos lleva a un proceso incluso de indignación sobre lo que está sucediendo actualmente con nuestras infancias y nuestras adolescencias. Pues muy bien, con esto damos por terminado la sesión del día de hoy. Se daría por supuesto la palabra a la maestra Araceli Borja para que nos haga el cierre del día de hoy. En el caso por supuesto de las constancias, se les harán llegar al licenciado Juan Martín, a la maestra Tania vía correo electrónico, agradeciéndoles nuevamente por supuesto su asistencia en esta sesión inaugural. Pues maestra, pues agradecemos a la y al ponente sus valiosas aportaciones, reflexiones vertidas en este espacio. Seguramente al alumnado le va a ser muy benéficas. Y les invitamos a todos y a todas, bueno, antes que nada, un fuerte aplauso, por favor. Y les invitamos a continuar en los siguientes días al programa del foro, seguirlo en nuestra página web, porque el día de mañana va a ser el tema la infancia y la orfandad en prisión, reconstruyendo el tejido social en el contexto de COVID-19. La ponente será la licenciada Siskia Niño de Rivera, directora general de Inserta. Y también con otro tema, nuestra doctora Gabriela Ruiz Serrano, profesora de carrera, acompañamiento social, enfoque, ruptura de implicación con la niñez receptora de violencias. Modera la maestra Erika Trinidad Chávez, que también es trabajadora social, subdirectora de Trabajo Social en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Esperamos nos acompañen. Muchas gracias.